Obligué a mi esposa a dormir en el garaje durante una semana. Mi esposa y su mamá llevaban años intentando tirar las cosas de mi padre fallecido. Él me dejó su reloj, unas cartas escritas a mano y su chaqueta de cuero. La chaqueta todavía tenía una mancha de café en el bolsillo, de la mañana en que me dejó en la universidad. Recuerdo que lo derramó y se rió, y ese fue el último día normal que tuvimos. Yo guardaba todo en un armario en la habitación de invitados. Cada vez que su mamá venía de visita, hacía comentarios sobre lo deprimente que era ese armario y que yo tenía que seguir adelante. Mi esposa siempre estaba de acuerdo con ella. Su mamá vino a quedarse con nosotros, y la primera noche se detuvo frente a la habitación de invitados y se quedó mirando la puerta del armario. ¿Ese armario sigue aquí? Pensé que ya habrías limpiado todo eso. Eso no se va a ningún lado. Se rió y negó con la cabeza como si yo fuera un niño. Cariño, en algún momento tienes que madurar y dejar de aferrarte al pasado. Unos días después, llegué del trabajo, y en cuanto abrí la puerta principal, olí productos de limpieza. Mi esposa y su mamá estaban sentadas en la mesa de la cocina con copas de vino, y las dos levantaron la vista hacia mí con esas sonrisitas. Hoy avanzamos un montón. De nada. Subí las escaleras. Pasé por la habitación de invitados y la puerta del armario estaba completamente abierta. Miré dentro y estaba totalmente vacío. Las perchas seguían ahí, balanceándose un poco, como si alguien acabara de arrancarlo todo de golpe. Bajé corriendo de nuevo. ¿Dónde están las cosas de mi papá? Mi esposa casi ni levantó la vista de su copa de vino. Mamá me ayudó a vaciar ese armario mientras estabas en el trabajo. ¿Y ahora dónde está todo? Lo tiramos esta mañana. Me quedé parado al pie de las escaleras. 4 palabras, sin pausa, sin mirarme. Mi esposa volvió a su copa de vino y su mamá cruzó las piernas con esa postura que siempre usaba cuando creía haber ganado algo. No grité. No tiré nada. Subí. El pasillo olía todavía a productos de limpieza. Ese olor dulce y falso que dejan las cosas cuando alguien borra lo que no le pertenece. Empujé la puerta de la habitación de invitados con la punta de los dedos. Despacio. Como si una parte de mí todavía esperara que estuviera todo ahí. Que fuera un error. Que las cartas siguieran en el estante, el reloj en la caja de madera, la chaqueta doblada sobre la silla donde siempre la ponía cuando venía a visitarme. El armario estaba abierto, vacío. Las perchas seguían colgadas, balanceándose apenas, como si el movimiento del aire todavía guardara la forma de algo que ya no existía. Me senté en el borde de la cama, no lloré, miré las perchas, pensé en mi papá, no en mi esposa, no en su madre, en mi papá. Mi papá tenía las manos grandes y siempre olía a café y a cuero viejo. La mañana que me dejó en la universidad derramó el café sobre su chaqueta y se rió. El café sabe que soy nervioso, dijo, y siguió manejando sin limpiar nada. Años después me contó que nunca limpió esa mancha porque fue el último día que manejó sin pensar en nada más que en mí. Eso me lo dijo una sola vez, un domingo por la tarde, mientras comíamos en la cocina de su casa. Nunca lo volvió a mencionar. Yo lo recordé siempre. Guardé esa historia igual que guardé otras cosas. Igual que guardé la chaqueta, el reloj, las cartas. No porque no supiera soltar, sino porque algunas cosas no son para soltar, son para tener. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. Desde arriba veía el jardín, la mesa de la cocina a través del cristal de la puerta trasera y las 2 siluetas adentro. Mi esposa, su madre, las copas de vino, las sonrisitas que había visto al entrar. Esas que decían que habían hecho algo bueno, algo necesario, algo que yo no habría tenido el valor de hacer. Sentí algo moverse en el pecho. No era rabia todavía. Era algo más frío, más claro. Bajé. ¿A qué hora fue la recolección? Mi suegra levantó la vista. Mi esposa también. Las dos con esa expresión de quien espera una escena y ya tiene listo el argumento para ganarla. Esta mañana, a las 9, dijo mi suegra. Ya se fue todo, cariño. Era lo mejor. ¿Qué empresa hace la recolección en este barrio? Mi esposa frunció el ceño. ¿Para qué quieres saber eso? Pregunto cuál es la empresa que recoge la basura en este barrio. Es una pregunta simple. Hubo un silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien esperaba lágrimas y recibe calma. No sé, dijo mi esposa. La del municipio, supongo. Bien. Fui a la cocina, tomé mi teléfono de la encimera y volví a subir. No me dijeron nada. Escuché que mi suegra murmuraba algo. No me importó. En el cuarto cerré la puerta. Busqué el número del servicio de recolección municipal.
Llamé. Me atendió una mujer con voz cansada que me dijo que los camiones de ese sector salían a las 8:30 y que los materiales se llevaban directamente al centro de clasificación en la avenida industrial, que cerraba a las 5 de la tarde. Eran las 3:15. Anoté la dirección. Me cambié de ropa, tomé las llaves del carro y el teléfono. Me puse los zapatos sentado en la cama, sin prisa. Antes de salir del cuarto me detuve un momento. En el fondo del cajón de la mesita de noche, debajo de una libreta y de una caja de pastillas vencida, había un sobre. Lo había puesto ahí hacía 8 meses. La tarde que mi papá me lo entregó en el hospital, 3 semanas antes de morir. Me lo dio con las 2 manos, como quien entrega algo que pesa, y me dijo: «Esto es para cuando lo necesites, no antes». Lo había abierto 2 veces. La primera la noche que murió, la segunda el día del entierro, cuando mi esposa y su madre empezaron a hablar de vaciar el cuarto donde guardaba sus cosas. No lo saqué ahora. Solo lo miré un momento, luego cerré el cajón. Bajé las escaleras con el bolso al hombro. «¿A dónde vas?», preguntó mi esposa desde la sala. «A hacer un trámite». «¿Ahora?». «Ahora». Mi suegra abrió la boca. La miré un segundo, directo a los ojos, sin decir nada. Cerró la boca. Seguí hacia la puerta. El centro de clasificación era un galpón grande a las afueras del barrio industrial, con un portón de metal oxidado y un guardia sentado en una silla de plástico a la entrada. Le expliqué que buscaba objetos desechados esa mañana por un domicilio particular. Me miró como si fuera la primera vez que alguien le decía eso en persona. Le di la dirección de la casa. Llamó a alguien por radio. Esperé 5 minutos de pie en el sol. El hombre que salió a recibirme se llamaba Mauricio. Tenía unos 50 años, mandil azul, y una forma de caminar que decía que llevaba mucho tiempo viendo lo que la gente tira. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, asintió. «Esta mañana recibimos varias bolsas de ropa y objetos varios de ese sector. Están en el área de clasificación, todavía sin procesar. Puede pasar a ver, pero tiene que ir con alguien». «De acuerdo». Me llevó al interior del galpón. Olía a polvo y a metal. Había filas de bolsas negras apiladas, algunas ya abiertas, otras todavía cerradas. Mauricio me fue mostrando las de la ruta de la mañana. Abrí 4 bolsas sin encontrar nada. En la quinta había ropa. Reconocí una camisa de cuadros que mi papá usaba los domingos. La saqué. La doblé. La puse sobre una caja cercana y seguí buscando. Y entonces la vi. La chaqueta de cuero estaba doblada al fondo de una bolsa, debajo de un par de pantalones viejos. La saqué con cuidado. El cuero estaba frío. Le di vuelta al bolsillo derecho, el de adelante, y ahí estaba. La mancha de café, pequeña, de color ocre claro, exactamente donde siempre había estado. La sostuve con las 2 manos. Mauricio estaba a unos metros, revisando otra bolsa para darme espacio. Le agradecí eso sin decírselo. Seguí buscando. Encontré el reloj en el bolsillo interior de la chaqueta, envuelto en un pañuelo blanco. Era el pañuelo que yo mismo le había regalado a mi papá hace años, con sus iniciales bordadas en una esquina. Nadie más en esa casa sabía de ese pañuelo. Nadie más lo había visto nunca. Las cartas no estaban. Revisé cada bolsa que Mauricio me señaló. No estaban. Salí del galpón con la chaqueta bajo el brazo y el reloj en el bolsillo. Mauricio me acompañó hasta el portón. Antes de despedirme le pregunté si había algo más que pudiera revisar. Me dijo que no, que el resto de los materiales de esa ruta ya habían sido enviados a otra instalación. «Gracias», le dije. «De nada. Mucha gente tira cosas que no debería tirar». Lo dijo sin intención de decir nada importante, pero me quedé con esas palabras mientras caminaba hacia el carro. Guardé la chaqueta en el asiento trasero, me senté al volante. No arranqué todavía. Mi papá había vivido 70 años en esta ciudad. Había tenido un taller mecánico pequeño, 2 empleados de confianza, y la costumbre de guardar todo por escrito porque decía que la memoria traiciona, pero el papel no. Cuando murió, lo que quedó en ese armario eran las 3 cosas que más quería tener cerca de mí. El reloj que usó 30 años, las cartas que escribió a mano en los últimos meses, y la chaqueta con la mancha de café del último día normal que tuvimos. Mi esposa y su madre habían tardado una mañana en decidir que eso no valía nada. Arranqué el carro. Camino de regreso pasé frente a la ferretería donde mi papá compraba siempre sus herramientas. Estaba cerrada. El letrero seguía siendo el mismo de siempre. Seguí manejando. Cuando llegué, eran casi las 5. El carro de mi suegra seguía en la entrada. Las luces de la sala estaban encendidas.
Tomé la chaqueta del asiento trasero, la doblé sobre mi brazo y entré. Mi esposa estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Mi suegra estaba en la cocina preparando algo. Las dos me miraron cuando entré. Mi esposa vio la chaqueta. Se puso de pie. ¿De dónde sacaste eso? Del Centro de Clasificación Municipal. Estaba ahí todavía. ¿Fuiste hasta allá? Sí. Mi suegra asomó la cabeza desde la cocina. Eso es una obsesión. Ya hablamos de esto. Hay que soltar. Señora Amparo, la interrumpí, y ella se detuvo, sorprendida, porque yo nunca la interrumpía. No le estoy hablando a usted. Volví a mirar a mi esposa. Tenía la mandíbula tensa, los ojos fijos en la chaqueta como si fuera a decirle algo que no quería escuchar. Las cartas no estaban, dije. Solo la chaqueta y el reloj. Las cartas ya no importan. ¿Por qué no? Porque eran solo papeles viejos, cosas de tu papá. No tenían nada especial. La miré. Sostuve su mirada el tiempo suficiente para que entendiera que no le iba a responder eso. No porque no tuviera qué decir, sino porque lo que tenía para decir no era para esa noche. Subí al cuarto. Puse la chaqueta sobre la silla de mi lado de la cama. Saqué el reloj del bolsillo y lo coloqué sobre la mesita de noche. El pañuelo con las iniciales lo desdoblé con cuidado y lo puse al lado. Me senté en la cama. Durante 6 años de matrimonio había aprendido que en esa casa los silencios hablaban más que los gritos. Que las decisiones importantes se tomaban sin consultarme, que el peso de las cosas invisibles siempre lo cargaba yo, y que cuando me quejaba, eso se llamaba no haber superado el pasado. Pero también había aprendido a guardar. Abrí el cajón de la mesita. Saqué el sobre de mi papá. Lo sostuve. No lo abrí todavía. Afuera escuché a mi esposa subir las escaleras. Se detuvo un momento en el pasillo, justo frente a la puerta. Luego siguió hacia el baño. Guardé el sobre de nuevo. Apagué la luz. Y empecé a pensar. Esa noche no dormí bien. No fue por los pensamientos, sino por el silencio de mi esposa. Durmió de espaldas, sin decir nada, sin preguntarme nada. La chaqueta seguía sobre la silla de mi lado. En algún momento de la madrugada escuché que se levantaba, iba al baño, y al volver se quedaba un momento de pie antes de acostarse. No sé si miró la chaqueta. No abrí los ojos. A las 6 me levanté antes que ella. Bajé a la cocina, hice café, y mientras esperaba saqué el teléfono y busqué el número de la notaría donde mi papá había tramitado sus papeles años atrás. Lo tenía guardado desde hacía tiempo, sin saber bien por qué. La tarjeta la encontré en una caja de herramientas que me dejó, entre una llave inglesa y un manual de mecánica. La había fotografiado el día que la encontré y guardado en el teléfono sin pensar demasiado en ello. La notaría abría a las 9. Serví el café. Me lo tomé de pie, mirando el jardín por la ventana. El carro de mi suegra seguía en la entrada. Había llegado a quedarse 10 días y llevaba 6, 4 días más. A las 7:15 bajó mi esposa. Me miró. Sirvió café sin decir buenos días. Se sentó. ¿Vas a hablar de eso o no?, dijo al fin. ¿De qué? De la chaqueta. De ayer. De todo. Cuando haya algo que hablar, hablamos. Frunció el ceño. Estás actuando raro. Estoy actuando normal. Enjuagué la taza y la puse en el escurridor. Voy a salir esta mañana. ¿A dónde? A un trámite. Subí a cambiarme antes de que pudiera preguntar más. Mi suegra no había bajado todavía. Tomé el bolso, el sobre de mi papá y las llaves. La notaría quedaba en el centro, a 20 minutos en carro. Llegué 10 minutos antes de que abrieran y esperé sentado en el carro, con el sobre en las manos. Lo abrí ahí, por segunda vez desde aquella noche en el hospital. La letra de mi papá era apretada y regular, sin adornos. 2 páginas escritas por los 2 lados. No empezaba con ningún saludo especial. Empezaba directo. Hijo, te escribo esto porque hay cosas que necesitas saber antes de que yo no esté, y porque hay cosas que no pude decirte en persona sin que se me quebrara la voz. Leí despacio. Ya la conocía, pero esta vez busqué algo específico. Una línea que la primera vez había pasado casi sin detenerme, porque en ese momento no entendí su peso. La encontré en la segunda página. Registré un bien a tu nombre hace 3 años. Una bodega pequeña en la calle Hidalgo, número 22. No se lo dije a nadie. La escritura está en la notaría Fuentes, con instrucciones de entregártela a ti directamente cuando la solicites. Solo tienes que ir y decir tu nombre. La doblé. La guardé en el sobre. Entré a la notaría a las 9:02. La mujer que me atendió se llamaba Lucía. Tenía el escritorio lleno de carpetas con colores. Le dije mi nombre.
Le dije que venía por una escritura que había dejado el señor Manuel Reyes Ortega a mi nombre. Ella tecleó algo en la computadora. Esperé. Aquí está, dijo. Manuel Reyes Ortega, escritura de bien inmueble a nombre de Rodrigo Reyes Sandoval. ¿Tiene identificación? Se la di. Revisó. Imprimió algo. Me pidió que firmara en 3 lugares. Lo hice. Me entregó una carpeta delgada de cartón azul. La escritura está registrada desde hace 4 años, dijo. El señor Reyes dejó instrucciones de que se entregara únicamente a usted, en persona, con identificación. Nadie más solicitó este documento. Gracias. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo. Me detuve en la acera y la abrí. Era una bodega de 130 metros cuadrados en la calle Hidalgo, registrada a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas. Construida en terreno propio. La escritura tenía fecha de 4 años atrás, 2 años antes de que mi papá muriera. Lo hizo en silencio, sin decirle a nadie, sin pedirme permiso ni explicación. Guardé la carpeta en el bolso y fui al carro. Manejé hasta la calle Hidalgo. El número 22 era un edificio de fachada gris con un portón de metal verde. Al lado había una ferretería y al otro una papelería. Nada llamativo. Bajé del carro y me paré frente al portón. Tenía un candado. La escritura incluía una llave pequeña, de latón, pegada con cinta adhesiva al reverso de la última hoja. Abrí el candado. El interior era un espacio rectangular, sin ventanas, con piso de cemento y paredes de bloc sin pintar. Olía a encierro y a polvo seco. Había unas cajas apiladas contra la pared del fondo, 4, de cartón reforzado, con el nombre de mi papá escrito con plumón negro en los costados. Me acerqué. Abrí la primera. Adentro había carpetas, documentos, fotografías antiguas en sobres de papel manila. En la segunda había libros de contabilidad del taller y una caja de madera pequeña cerrada con pasador. La tercera tenía herramientas envueltas en trapos. La cuarta, al abrirla, tenía ropa doblada. 2 camisas, un suéter gris y al fondo, envueltas en papel de China, las cartas. Las cartas que mi esposa y su madre habían tirado esa mañana no eran las únicas. Mi papá tenía copias. Las saqué con cuidado. Eran 8 sobres, numerados con lápiz en la esquina superior. El sobre número 1 tenía mi nombre. Los otros tenían nombres que reconocí uno por uno. Mis tíos, un primo, un amigo de toda la vida del taller. Y el último sobre tenía el nombre de mi esposa. No lo abrí, lo puse de nuevo donde estaba, con los demás. Tomé el sobre con mi nombre y lo abrí ahí mismo, de pie en el centro de la bodega, con la puerta entreabierta y el ruido de la calle entrando desde afuera. Eran 4 páginas. La misma letra apretada. Pero esta carta era distinta a la que me había dado en el hospital. Más larga, más directa. Mi papá escribía como hablaba, sin rodeos, sin adornos, yendo al punto desde la primera línea. La leí completa. Cuando terminé, doblé las hojas y las guardé en el bolso junto con la escritura. Salí. Cerré el portón. Puse el candado. Me senté en el carro sin arrancar. Mi papá había visto todo. Años de todo. Y no había dicho nada en voz alta porque sabía que decirlo no iba a cambiar nada. En cambio, hizo lo que podía hacer. Dejarme una base. Silenciosa, registrada, completamente legal, a mi nombre. Pensé en mi esposa esa mañana, sentada con su café, diciéndome que estaba actuando raro. Pensé en mi suegra y en sus 4 días que le quedaban en la casa. Pensé en el armario vacío y en las perchas que seguían balanceándose. Arranqué el carro. Tenía una llamada que hacer antes de volver a casa. La llamada fue a un abogado que conocí 2 años atrás en una reunión de vecinos del edificio donde trabajaba. Se llamaba Fernando Alcántara. Intercambiamos tarjetas sin ningún propósito específico en ese momento. La suya la guardé en la guantera del carro, entre el manual del vehículo y una linterna, y ahí siguió hasta esta mañana. Contestó al tercer timbre. Le dije que necesitaba una consulta. Le dije que tenía documentos. Le pregunté si podía verme ese mismo día. Esta tarde a las 4, dijo. Tráigame todo lo que tenga. Colgué. Eran las 11:30. Tenía tiempo de sobra para volver a casa, comer algo y salir de nuevo a las 3 sin levantar preguntas. Lo que no tenía era ganas de sentarme en esa mesa con mi esposa y su madre a fingir que todo era normal. Pero lo hice. Llegué a la casa poco antes del mediodía.
El carro de mi suegra seguía en la entrada. Desde la puerta escuché que hablaban en la cocina. Cuando entré, las dos callaron al mismo tiempo. Ese tipo de silencio que dice que te estaban mencionando. «Hay sopa», dijo mi suegra sin voltear a verme. «Gracias». Me serví, me senté. Nadie habló durante varios minutos. Mi esposa tenía el teléfono sobre la mesa y lo miraba sin tocarlo. Mi suegra comía despacio, con esa postura recta que mantenía siempre que quería demostrar algo. «¿Ya te calmaste?», preguntó mi esposa al fin. «Estoy calmado. Ayer te fuiste sin decir nada, llegaste con la chaqueta. No explicaste nada. Fui a buscarla, la encontré. Volví. Rodrigo», dijo mi suegra, en ese tono que usaba para dirigirse a mí como si fuera una conversación entre adultos y yo fuera algo menos. «Entiendo que estás afectado. La muerte de tu padre fue difícil, pero ese armario llevaba años siendo un problema y era hora de resolverlo». La miré. «¿Usted decidió eso? Lo decidimos juntas, tu esposa y yo». «En mi casa», dije, mientras yo no estaba. «Es la casa de los dos», dijo mi esposa. «Exacto». No agregué nada más. Terminé la sopa. Llevé el plato al fregadero. Subí al cuarto. A las 3:45 tomé el bolso con los documentos y bajé. Mi esposa estaba en la sala con la televisión encendida. Mi suegra no estaba a la vista. «Voy a salir otra vez», dije. «¿A dónde ahora?» «A un trámite que quedó pendiente». Me miró de una forma distinta a la de la mañana. No era molestia. Era algo más parecido a la duda, como si empezara a calcular algo que no le cuadraba. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí». Salí. El despacho de Fernando Alcántara era un segundo piso sobre una óptica en la Colonia del Valle. Sala de espera pequeña, 2 sillas, un ventilador en la esquina. Me recibió puntual, con un apretón de mano firme y sin preámbulos. Le puse los documentos sobre el escritorio en orden, la escritura de la bodega, la carta larga de mi papá y una hoja donde había anotado a mano los puntos principales de lo que había pasado con el armario y los objetos. Los leyó sin interrumpirme. Tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró. «La escritura es completamente válida», dijo. «El bien está registrado a su nombre desde hace 4 años. Su esposa no tiene ningún derecho sobre ese inmueble porque proviene de una donación directa de su padre, fuera del patrimonio conyugal. ¿Ella puede impugnarlo? Podría intentarlo, pero no tiene argumentos. La escritura fue hecha en forma, con notario, con registro público. Está limpia. ¿Y la carta?». Fernando volvió a mirar las hojas. «La carta tiene valor como documento privado. Establece una intención clara de su padre en relación con usted. Si hubiera una disputa más amplia, esto suma a su favor como evidencia de la voluntad del donante». «¿Qué tipo de disputa?». Me miró un momento antes de responder. «¿Está pensando en separarse?». No respondí de inmediato. Era la primera vez que alguien usaba esa palabra en voz alta. No sonó tan grande como pensé que sonaría. «Estoy pensando en entender qué posición tengo», dije. «Bien». Volvió a tomar el bolígrafo. «Cuénteme sobre el matrimonio. Bienes, cuentas, propiedades en común». Hablé durante 20 minutos. Fernando escuchó y anotó. Cuando terminé, me explicó punto por punto lo que correspondía a cada parte según el régimen patrimonial bajo el que nos habíamos casado. Sociedad conyugal. La bodega era mía porque venía de una donación directa, fuera del patrimonio conyugal, registrada antes de cualquier modificación. ¿Tiene acceso a cuentas bancarias propias?, preguntó. «Tengo una cuenta personal que abrí antes de casarme. Tiene movimiento regular porque ahí recibo parte de mi sueldo». «Bien. No la cierre ni la modifique por ahora». «¿Por qué?». «Porque si en algún momento decide avanzar con una separación, esa cuenta es parte de su independencia económica demostrable. No haga ningún movimiento inusual en ella». Tomé nota de eso. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?». «Todo el que necesite. Pero le recomiendo que mientras tanto no firme nada que su esposa le ponga enfrente sin consultarme primero». «De acuerdo. Los objetos que recuperó, la chaqueta y el reloj, ¿tiene registro de que fueron desechados sin su consentimiento?». «Tengo el número al que llamé al servicio municipal. Y el encargado del centro de clasificación, Mauricio, habló conmigo en persona. Consiga su nombre completo y el de su supervisor. Por ahora no lo necesitamos, pero guárdelo». Anoté todo. Cuando salí del despacho eran casi las 6. Me quedé un momento en la banqueta. No sentí alivio. No sentí miedo tampoco. Y sentí algo más parecido a tener tierra firme bajo los pies después de semanas caminando sobre algo que no era del todo sólido. Volví al carro.
Camino a casa pasé frente a la bodega en la calle Hidalgo. El portón verde cerrado, el candado en su lugar. 130 metros cuadrados que mi papá había registrado a mi nombre 4 años atrás, sin decirle a nadie, sin pedirme que hiciera nada con eso. Solo dejándolo ahí, esperando. No me detuve. Seguí manejando. Esa noche, mi esposa quiso hablar. Me encontró en el cuarto leyendo y se sentó en el borde de la cama de su lado, con las manos sobre las rodillas. Rodrigo, lo de las cosas de tu papá. Me equivoqué. La miré. No tendría que haber dejado que mi mamá tomara esa decisión sin avisarte, continuó. Fue un error. Era la primera disculpa real que me daba en meses. La recibí en silencio. ¿Eso es todo?, pregunté. ¿Qué más quieres que diga? Nada por ahora. Volví a la lectura. Ella esperó un momento más, como si hubiera esperado otra respuesta, y luego se levantó y fue al baño. Puse el libro sobre la mesita. Miré la chaqueta en la silla. El reloj en su lugar. 4 días más y mi suegra se iría, y entonces podría pensar con más calma en lo que venía. Pero esa noche ya sabía una cosa que esa mañana no sabía. Tenía dónde pararse. Mi suegra se fue el jueves por la mañana. No hubo despedida larga. Bajó con su maleta, tomó el café que mi esposa le preparó, y cuando terminó me miró desde la puerta. Rodrigo, espero que hayas podido procesar todo esto. Que tenga buen viaje, señora Amparo. Cerré la puerta antes de que pudiera agregar algo más. Mi esposa se quedó callada en la cocina. Recogió las tazas. Las lavó. Nada de lo que hizo esa mañana fue distinto a cualquier otra mañana, excepto que los dos sabíamos que algo había cambiado en esa casa y ninguno de los dos lo estaba nombrando todavía. Esa tarde ella tuvo una reunión. Salió a la 1 y dijo que volvía a las 7. Yo esperé a que el carro desapareciera al final de la calle. Luego subí al cuarto, saqué la carta larga de mi papá del bolso y la leí por tercera vez. Había una parte que no había procesado del todo las veces anteriores. Estaba al final de la segunda página, casi al pie de la hoja. Hijo, no te escribo esto para que te vayas ni para que te quedes. Te lo escribo para que sepas que tienes dónde pararte si algún día el piso se mueve. Una bodega no es una fortuna, pero es tuya, está limpia, y nadie puede quitártela. Lo demás lo decides tú. Lo había leído antes, pero esta vez me detuve más tiempo en esa última línea. Lo demás lo decides tú. Mi papá no me estaba empujando a ningún lado, me estaba devolviendo algo que yo había dejado de ejercer sin darme cuenta, la capacidad de decidir. Doblé la carta, la guardé, llamé a Fernando. Quiero saber qué sigue, le dije cuando contestó. ¿Ya tomó una decisión? Estoy tomándola. Necesito saber cuáles son los pasos en orden, me explicó. Primero, un inventario claro de bienes en común, la casa, los vehículos, las cuentas conjuntas. Segundo, reunir estados de cuenta de los últimos 12 meses. Tercero, no hacer ningún movimiento financiero visible hasta que estuviéramos listos para presentar. ¿Cuánto tiempo toma el proceso?, pregunté. Depende de si hay acuerdo o no. Si ella acepta los términos, puede resolverse en 2 o 3 meses. Si no acepta, puede extenderse. ¿Qué tan seguido no aceptan? Cuando sienten que van a perder más de lo que esperaban. Hizo una pausa. ¿Sabes si ella conoce la existencia de la bodega? No lo sé con certeza. Mi papá no se lo dijo a nadie, pero eso no significa que ella no lo haya averiguado por su cuenta. No lo mencione usted. Si ella lo sabe y no lo ha dicho, está calculando algo. Si no lo sabe, mejor que siga sin saberlo hasta que presentemos. De acuerdo. Una cosa más. ¿Está seguro de que quiere avanzar? No se lo pregunto para disuadirlo. Se lo pregunto porque una vez que empezamos a mover papeles, ella lo va a notar. Y entonces va a reaccionar. ¿Cómo suelen reaccionar? De 2 formas. O se ponen razonables porque se dan cuenta de que el terreno ya no es el que creían. O se ponen difíciles porque no soportan perder el control. ¿Y cuál es peor? Los razonables son más rápidos. Los difíciles son más caros, en tiempo y en desgaste. Entendido. Colgué. Me quedé sentado en el cuarto con el teléfono en la mano. Afuera el jardín estaba quieto. La chaqueta de mi papá la había colgado esa mañana en el closet de mi lado, en el gancho del fondo, lejos de la vista. El reloj estaba todavía en la mesita de noche. Lo tomé. Era pesado para su tamaño, de acero con la carátula blanca y los números en negro. Mi papá lo usaba todos los días. Nunca lo vi sin él. En el hospital, 3 semanas antes de morir, me lo quitó de la muñeca y me lo puso a mí, sin decir nada, solo para ver cómo se veía. Luego me lo regresó y dijo, todavía no, pero pronto. En ese momento pensé que era una broma.
Ahora entendía que no lo era. Guardé el reloj en el bolso. A las 5 fui a la bodega en la calle Hidalgo. Abrí el portón, entré. Dejé la puerta entreabierta para que entrara luz. Me senté en una de las cajas de cartón y abrí el sobre con el nombre de mi esposa. No tendría que haberlo abierto. Era correspondencia que no era mía. Lo abrí. Era una sola página, más corta que las otras cartas. La letra de mi papá era la misma, pero el tono era distinto, sin el calor que tenía cuando me escribía a mí. Señora, le escribo esto porque usted va a leerlo antes o después, y prefiero que lo lea directamente de mí a que lo escuche de otra persona. Mi hijo es un hombre que no sabe pedir lo que necesita. Aprendió desde chico a cargar solo, a no quejarse, a doblar antes de quebrar. Eso tiene sus virtudes, pero también significa que cuando algo le duele de verdad, no lo dice, lo guarda, y lo guarda hasta que ya no cabe más. Usted lleva años viendo eso y eligiendo no verlo. No le digo esto como acusación, se lo digo como observación de alguien que conoce a su hijo desde que nació. Si usted lo quiere, quiéralo como es, no como le gustaría que fuera, porque el día que él decida que ya no puede seguir doblando, no va a dar aviso, solo va a dejar de doblar. Eso es todo lo que tenía que decirle. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre, la puse de regreso en la caja, exactamente donde estaba. Me quedé sentado un momento en la bodega vacía, con la puerta entreabierta y el ruido de la calle afuera. Mi papá lo había visto todo, y lo había escrito, y mi esposa nunca lo había leído porque nadie sabía que esas cartas existían, porque mi papá las había guardado aquí, en una bodega que solo yo podía abrir. Lo que significaba que esa carta para mi esposa también era mía. Mi papá había elegido ponérmela a mí en las manos, no a ella. Salí de la bodega, cerré el portón, puse el candado. Cuando mi esposa llegó esa noche a las 7:15, yo estaba en la cocina preparando la cena. Me preguntó cómo había estado el día. Le dije que bien. Me preguntó qué había hecho. Le dije que algunos trámites pendientes. Se sentó a la mesa y revisó el teléfono mientras yo servía. No le dije nada de la notaría, nada de Fernando, nada de la bodega. Nada de la carta que tenía su nombre en el sobre. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. Ella lavó los platos. Antes de dormir, mientras ella leía en su lado de la cama, yo miraba el techo y pensaba en una sola frase que mi papá había escrito y que no salía de mi cabeza. El día que él decida que ya no puede seguir doblando, no va a dar aviso. Solo va a dejar de doblar. Ese día había llegado. El lunes siguiente, mi esposa llegó a casa con una carpeta. La puso sobre la mesa de la cocina mientras yo terminaba de recoger los platos del desayuno. La abrió sin decir nada primero, como si el gesto solo fuera suficiente explicación. Quiero que revisemos esto juntos, dijo. Me senté. Era un documento de 3 páginas, encabezado de un despacho contable. Lo revisé despacio. Era una propuesta de reorganización patrimonial. Fusionar las 2 cuentas bancarias que teníamos por separado en una sola cuenta conjunta y registrar a los 2 nombres la casa, que hasta ese momento estaba únicamente a nombre de ella, porque la había comprado antes de que nos casáramos. Es para tener todo más ordenado, dijo. Mi contador dice que es más eficiente fiscalmente. ¿Cuándo lo prepararon? La semana pasada. ¿Antes o después de que tu mamá se fuera? Dudó un segundo. Antes. Lo venía pensando desde hace tiempo. Volví al documento. Lo leí de nuevo, esta vez más despacio. En la tercera página había una cláusula pequeña, en letra más compacta que el resto, que establecía que en caso de disolución del patrimonio conjunto, los bienes se repartirían en proporción a la aportación original de cada parte, lo que significaba que si la casa había sido comprada por ella antes del matrimonio, en caso de separación, ella se quedaba con la mayor parte. Fernando me había dicho exactamente esto. No firmes nada sin consultarme. Necesito tiempo para leerlo bien, dije. No hay nada complicado, es estándar. Aún así, cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Mi esposa me miró un momento, y en ese momento reconocí algo que había visto antes en ella. La incomodidad de alguien que esperaba una respuesta distinta, y no sabe cómo reaccionar cuando no la obtiene. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó. Que necesito tiempo para leerlo bien. Se levantó, tomó la carpeta. Está bien, cuando quieras hablamos. Esa tarde le mandé las fotos del documento a Fernando por mensaje. Respondió en menos de 10 minutos. No firme. La cláusula de la página 3 está diseñada para protegerla a ella, no para ordenar el patrimonio. Si firma esto, en caso de separación, usted sale en desventaja considerable. Hablaremos mañana. Al día siguiente fui al despacho de Fernando.
Me explicó la cláusula con detalle. Lo que parecía una reorganización fiscal era, en la práctica, un documento que redefinía los derechos sobre los bienes en caso de separación, a favor de ella. No era ilegal, pero tampoco era neutral. ¿Cree que ella lo sabe?, pregunté. No lo sé. Puede ser que su contador lo diseñó así y ella no leyó los detalles. O puede ser que sí los leyó. Me miró. ¿Notó algo en ella cuando se lo presentó? Pensé en el segundo de duda cuando le pregunté si habían preparado el documento antes o después de que su madre se fuera. «¿Notó algo?», dijo Fernando sin que yo respondiera. «Sí. Entonces avancemos. No para confrontarla todavía, para estar preparados». Esa semana, Fernando preparó un inventario completo con los documentos que yo le había llevado. La escritura de la bodega, los estados de cuenta de mi cuenta personal, la carta de mi papá. También le pedí el nombre completo de Mauricio del centro de clasificación, que había guardado en el teléfono, y Fernando lo registró en el expediente. El viernes, mi esposa volvió a mencionar el documento. Estábamos en la sala después de cenar. Ella tenía la televisión encendida, pero no la estaba viendo. Yo leía. ¿Ya tuviste tiempo de revisar la propuesta del contador? La revisé. ¿Y? No voy a firmarlo. Silencio. Apagó la televisión. ¿Por qué no? Porque la cláusula de la tercera página no me conviene. Me miró fijo. Era la primera vez en semanas que yo decía algo así sin rodeos, sin suavizarlo, sin agregar una explicación larga al final para que no sonara a conflicto. ¿Qué cláusula? La de proporcionalidad en caso de disolución. Si firmara eso y en algún momento nos separáramos, yo saldría con mucho menos de lo que me corresponde legalmente. Nadie habló de separación. El documento sí, en la tercera página. Se levantó. Fue a la cocina. Escuché que abría el refrigerador. Lo cerraba. Volvió. ¿Fuiste con un abogado? Fui con alguien que me ayudó a entender el documento. ¿Cuándo? Esta semana. ¿Y no me dijiste nada? No era una pregunta. Era una observación. La miré. Tú tampoco me dijiste que el documento lo habían preparado antes de que tu mamá se fuera. Me dijiste que lo venías pensando desde hace tiempo. Eso no es lo mismo. Se quedó de pie en el centro de la sala sin decir nada por varios segundos. Rodrigo, ¿qué está pasando? Estoy aprendiendo a leer los documentos que me ponen enfrente antes de firmarlos. Eso es lo que está pasando. Eso no es lo que pregunto. Ya sé lo que preguntas. Me levanté. Fui al cuarto. No cerré la puerta con llave porque no hacía falta. Ya no era una cuestión de puertas. Ella no subió en un buen rato. Cuando lo hizo, se metió al baño, se lavó los dientes y se acostó sin decir nada. Apagamos la luz al mismo tiempo. A la mañana siguiente, antes de que ella bajara, yo ya había mandado un mensaje a Fernando con 3 palabras. «Está listo. Avancemos». Él respondió en minutos. «Esta semana preparo la notificación formal. Cuando usted decida entregársela, me avisa y acompañamos el proceso». Guardé el teléfono. Bajé a la cocina. Hice café. Puse 2 tazas. Ella bajó a los 10 minutos con esa cara de quien no durmió bien. Se sirvió café sin mirarme. Se sentó. Yo estaba de pie junto a la ventana con la taza en la mano mirando el jardín. «Mi mamá te tenía cariño, ¿sabes?», dijo de pronto. La miré. «Lo sé», dije. «Y tú nunca lo viste». Ella no respondió. Bajó la vista a la taza. La sostuvo con las 2 manos. No agregué nada más. Había una sola cosa que faltaba por hacer. Y no era una conversación. Era un sobre, una firma, y la decisión de cuándo poner eso sobre la misma mesa de la cocina, donde su madre había celebrado con una copa de vino que el armario de mi papá por fin estaba vacío. Fernando me llamó el miércoles. «Los documentos están listos», dijo. «Puede recogerlos cuando quiera. Mañana en la mañana. Ahí lo espero». Colgué. Mi esposa estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Llevaba así desde el domingo, salvo para comer y dormir. No me había vuelto a mencionar el documento del contador. Yo tampoco. Esa noche preparé la cena como cualquier noche. Arroz, frijoles, chuletas. Puse los platos en la mesa. La llamé. Bajó. Comimos. A la mitad de la cena dijo: «Hablé con mi mamá». «¿Sí?» Le conté lo del documento, que no lo quisiste firmar. Dejé el tenedor sobre el plato. «¿Y qué dijo?» «Que algo está pasando y que yo no lo estoy viendo». La miré. Era la primera vez en mucho tiempo que su madre decía algo que no estaba completamente equivocado. «Tu mamá tiene razón», dije. «¿Qué está pasando, Rodrigo?» «Mañana hablamos». «Hoy no». Terminamos de cenar sin decir más. Ella lavó los platos. Yo subí. Me dormí antes que ella. A las 9 de la mañana del jueves,
Recogí los documentos en el despacho de Fernando. Eran 3 hojas. La notificación formal de inicio de proceso de separación, un resumen del estado patrimonial con la bodega registrada a mi nombre como bien propio y una lista de los acuerdos mínimos que Fernando recomendaba proponer como punto de partida. ¿Cómo cree que va a reaccionar?, le pregunté. Basándome en lo que me ha contado, diría que va a intentar negociar primero. Si eso no funciona, va a llamar a su madre. Y si eso tampoco funciona, va a buscar a su propio abogado. ¿Cuánto tiempo nos toma si acepta los términos básicos? Entre 6 y 8 semanas. Si hay acuerdo es relativamente rápido. ¿Y la bodega? La bodega no entra en la negociación. Está registrada a su nombre desde antes y proviene de una donación. Ella no tiene ningún argumento legal para reclamarla. ¿Lo va a intentar de todas formas? Probablemente va a preguntar. Pero cuando vea la escritura y la fecha del registro, va a entender que no tiene caso. Guardé los documentos en el bolso. Me levanté. Fernando, ¿hay algo que deba hacer distinto a lo que hemos planeado? No. Entréguele los documentos en un momento tranquilo, sin prisa, sin escena. Déjela leer. No llene los silencios. Y si sube el tono, usted no sube con ella. De acuerdo. Volví a casa al mediodía. Mi esposa estaba en la cocina calentando algo. Me oyó entrar. Se asomó. ¿Dónde estabas? Con el abogado. Se quedó quieta con el cucharón en la mano. Siéntate, le dije. Puse los documentos sobre la mesa. Léelos. Los leyó. Tardó más de lo que esperaba. Pasó las 3 hojas 2 veces. Cuando terminó, los dejó sobre la mesa y se quedó mirándolos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No lo planeé, lo fui entendiendo. ¿Desde cuándo? Desde el día que vaciaron el armario. Levantó la vista. ¿Todo esto es por las cosas de tu papá? No, las cosas de mi papá fueron lo último. No lo primero. Se recargó en el respaldo de la silla. Tenía esa cara de quien procesa algo que no esperaba. ¿Hay alguien más?, preguntó. No. Entonces, ¿por qué? Porque en 6 años aprendí que en esta casa mis decisiones no cuentan. Que lo que yo guardo es un problema y lo que tú decides es lo correcto. Que tu madre puede entrar aquí y tirar lo que yo cuido, y eso se llama madurar. Pero si yo pongo un límite, eso se llama no haber superado el pasado. No respondió de inmediato. La miré sin agregar nada más. ¿Puedo cambiar eso?, dijo al fin. Puede ser, pero ya tomé la decisión. Rodrigo, lee la última página. Ahí están los términos que propongo. Son razonables. Fernando los revisó para que sean justos para los dos. Volvió a la última hoja. La leyó. ¿La bodega?, dijo, y en su tono había algo que me confirmó lo que Fernando había anticipado. Ella sabía de la bodega. Es mía. Registrada a mi nombre por mi papá hace 4 años. La escritura está en orden. Tu papá nunca me dijo nada de eso. No. A ti no te dijo. Hubo un silencio largo. ¿Él te habló de mí?, preguntó. La voz le cambió un poco. Sí. ¿Qué te dijo? Pensé en la carta del sobre con su nombre. En esa última línea. El día que él decida que ya no puede seguir doblando, no va a dar aviso. Solo va a dejar de doblar. Que te observaba, dije. Y que esperaba que lo vieras antes de que fuera tarde. No agregué más. La carta era de ella, y algún día se la daría, pero no hoy. Ella no dijo nada durante un buen rato. Miró los documentos, miró la mesa, miró sus manos. ¿Y si acepto los términos?, dijo al fin. Entonces el proceso es rápido y terminamos sin desgaste. ¿Y si no los acepto? Entonces cada uno contrata a su abogado y tomará más tiempo. Pero el resultado va a ser parecido, porque los documentos están en orden. Asintió despacio. No era resignación. Era el gesto de alguien que entiende que el terreno donde creía estar parado ya no existe. Necesito unos días, dijo. Tienes hasta el lunes. Ese es el plazo que establece el documento. Me levanté. Tomé el bolso. Fui hacia la escalera. Rodrigo, me detuve. ¿Sabes dónde está la chaqueta de tu papá? En el closet de mi cuarto, en el gancho del fondo. ¿Me la puedo quedar yo? La miré. No con rabia. Solo la miré. No. Subí. 3 semanas después firmamos el acuerdo. Mi esposa aceptó todos los términos sin modificar ninguno. Su abogado intentó una objeción menor sobre los muebles de la sala, que Fernando resolvió en una sola reunión. La casa quedó para ella. Era suya antes del matrimonio y así lo acordamos. Yo me fui con lo que era mío. Mi cuenta personal, mis objetos, mis documentos y la escritura de una bodega de 130 metros cuadrados en la calle Hidalgo
que mi papá había registrado a mi nombre en silencio, 4 años antes de morir, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. El día que recogí mis últimas cosas, dejé sobre la cama del cuarto de invitados el sobre con la carta dirigida a mi esposa, sin abrir, con una nota mía encima que decía solo esto: mi papá te escribió. Era hora de que lo leyeras. Salí con 2 maletas y el bolso. En el carro, antes de arrancar, saqué el reloj de mi papá del bolso. Lo puse en mi muñeca, pesado, de acero, con la carátula blanca y los números en negro. El mismo que usó 30 años. El mismo que me puso a mí en el hospital y dijo: todavía no, pero pronto. Lo ajusté al orificio más apretado del correa. Quedó firme. Arranqué.